Hola, hoy es 7 de diciembre del 2015. Bien, después de este receso de fin de semana, pues voy a continuar el tema de comisión por omisión, delitos de lesa humanidad. Y entonces veníamos trabajando sobre este tema puntual de la sentencia de tutela de unificación de la Corte Constitucional SU 1184 del 2001, donde fue ponente en ese entonces el doctor Eduardo Montealegre Linet, hoy fiscal general de la Nación. Y entonces evocaba yo aquí un punto importante o varios temas que se desarrollan en esta sentencia de unificación, que es de las más completas sobre varios tópicos. Y entonces haciendo pues un repaso breve para otra vez encajar con el tema que le venía pues trabajando en la conferencia pasada. Pero entonces los temas puntuales que se ventilan en esta sentencia de unificación tienen que ver con la decisión de la Corte, la función de la Corte Constitucional para revisar sentencias de tutela. Tiene que ver relacionado con las vías de hecho, defectos que se manejaron como aquellos en la sentencia de tutela 231 del año 94, que son los defectos pues sustantivo, orgánico, fáctico y probatorio. Ahí entonces comenzó la Corte, en esa sentencia de tutela desarrolla todo lo que tiene que ver con las vías de hecho. También se tocaron otros temas y en esta tiene importancia porque es el caso de Mapiripán, en la que sale pues posteriormente condenado el general Uzcategui por el caso pues en donde los paramilitares asesinaron a varias personas en el municipio de Mapiripán, Meta, por parte pues de los paramilitares, les decía, y en los que en ese entonces el comandante de brigada lo era el general Uzcategui y otro coronel de apellido Orozco. Pero entonces tiene que ver con el desarrollo del fuero penal militar sobre la colisión de competencias que se presenta entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. Entonces se hace referencia a una sentencia también muy interesante, que es la C-358 del 97 del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, todo el tema del fuero penal militar. Pero también entonces allí la Corte abordó pues el papel o la función principal de la Corte Constitucional, que al revisar la sentencia de tutela, que tiene que ver pues con lo de unificar la jurisprudencia sobre derechos fundamentales. Entonces se trae a colación la sentencia T-088 del año 99. Igualmente también entonces trata el tema del precedente judicial y se cita la sentencia T-037 del año 96, en la que hace alusión a la obligatoriedad de los jueces frente a las decisiones constitucionales o que la Corte Constitucional, cuando resuelve temas de constitucionalidad, son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces, porque debe primar el derecho de igualdad de las decisiones judiciales. Entonces se toca ese punto y igualmente maneja todo lo de la dogmática penal en torno a la famosa ahora posición de garante sobre los deberes de seguridad en el tráfico y deberes de salvamento. Y entonces allí habíamos quedado haciéndole un bosquejo sobre lo que ahora se conoce como teoría de la imputación objetiva, con sus Gunther Jacobs, lo mismo que Klaus Rossi. Decimos que en el siglo XX entonces ha cogido fuerza en torno a determinar en el derecho penal moderno que para el juicio de imputación se basa en la posición de garante, es decir, se debe entrar a determinar que frente a las conductas
y los resultados, se mira entonces si desarrolló o evitó dentro de esos límites que se establecen en la responsabilidad, la competencia de responsabilidad que se deriva de la posición de garante. Entonces es allí la nueva dogmática en torno pues a lo que se conoce como la imputación objetiva. Pero entonces vamos a mirar ya de pronto retomando este tema, el de la dogmática penal, y también entonces finalmente se hace alusión pues al tema de que estructuralmente, axiológicamente, la acción es la misma omisión. Es decir, ya Montes-Jacobs había dicho que realmente todos los problemas de la omisión se dan en la acción. Entonces, lo que quiere decirse es que ahora esos juicios de imputación o para establecer penalmente responsabilidades básicamente se dan según la posición de garante. Ya entonces se aborda lo que la escuela de Bonn, posteriormente a lo que manejó Armin Kaumann frente a la posición de garante, criterios materiales, y antes en el siglo XVIII sobre los criterios formales respecto pues a la posición de garante, queriendo decir pues que entonces en relación con la teoría del delito se abandonó ya eso de la causalidad, la evitabilidad y lo del dolo. Entonces después de la Revolución Francesa, eminentemente las responsabilidades en lo penal se aludía era a las prohibiciones: no matarás, no robar, etcétera, todos los tipos penales de no hacer. Entonces, de no intromisión frente a los bienes jurídicos. Entonces, allí básicamente pues se edificaba toda la teoría del delito, y entonces conocimos muy bien frente a ese Código Penal del 80. El Código Penal del 80, el artículo 21, hablaba de la causalidad, y entonces por eso ya ahora pues para este siglo XX ya se maneja otro concepto y otro criterio, que es el del señalado pues en el artículo 25, y entonces se refunde frente al tema de la posición de garante tanto los criterios formales como los criterios materiales. Entonces la posición de garante entendida ante el siglo XVIII, y entonces lee uno el artículo 21, decía antes de la reforma de la ley 599 del 2000, el nuevo Código Penal actual, pues que habría responsabilidad frente a los deberes jurídicos en los que, debiendo evitar un resultado, pudiendo hacerlo, no lo hace. Entonces allí se edificaban en ese siglo XVIII pues todo dentro del naturalismo en el derecho penal, de decir que la posición de garante entonces frente a esos resultados que deben evitarse, se edificaba esencialmente en la ley y el mandato. Ya después entró lo del pensamiento de la injerencia, es decir, revocar los riesgos creados cuando he cometido un daño antijurídico, debo revocar ese daño causado, y se conoce como lo del pensamiento de la injerencia, y también lo de la estrecha comunidad de vida. Posteriormente entonces, cuando Armin Kaumann, el alemán, que entra a considerarse la teoría de las funciones, y teniendo en cuenta pues que la responsabilidad se miraba desde la posición de garante desde dos puntos de vista: uno, como garante de vigilancia, es decir, protección frente a ciertos riesgos a los bienes jurídicos, y la posición de garante de protección, es decir, frente a determinados bienes jurídicos yo debo evitar que se cause un daño. Entonces ahora en la nueva dogmática moderna se maneja el tema pues de la posición de garante, pero frente a dos, ya lo que se conoce se determina por los dos responsabilidades, la nueva escuela de Bonn, que llaman así.
Es decir, la competencia por organización y la competencia institucional. Y entonces ya habíamos quedado dentro de la competencia por organización. Antes de eso, antes de seguir y continuar con este tema de dogmática penal, sí quiero hacer referencia a algo porque es importante para que nos demos cuenta nosotros frente a esas competencias, por lo menos de tipo institucional, y también frente a las competencias por organización, teniendo en cuenta pues que no se deben de causar daños a los bienes jurídicos. El asunto es que recientemente escuchamos pues el tema del psicópata de Freddy Valencia, el monstruo de Monserrate. Entonces estaba recordando cuando hice una conferencia o una videoconferencia sobre este tema que escribe Esteban Cruz Niño, que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, y entonces se hace una radiografía de esos psicópatas que han sido tristemente famosos. Entonces hablamos de Garavito, Luis Alfredo, hablamos de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaluzales, Freddy López, hablamos también de Barbosa, que es el monstruo del Charquito, hablamos también de Matallana, que últimamente han dado una serie televisiva y entonces ahora tenemos este psicópata, y ya por lo que observo en internet pues es el mismo perfil que tienen esta clase de psicópatas que acabo de mencionar. Y entonces se tiene en cuenta que este señor asesinó a varias mujeres y las enterraba allí mismo en ese basurero, y allí se dieron cuenta fue porque un perro encontró unos restos en ese basurero, y se dieron cuenta de que el dueño del cambuche pues era fulano de tal, Freddy Valencia, y se le captura y empieza entonces a confesar su serie criminal. Sin entrar en el tema de la psicopatología de este fulano, lo que quiero hacer alusiones allí a los, de pronto el comentario que se había hecho por parte de psicólogos y de personas, de criminólogos o personas entendidos en este tema, de cómo puede establecerse un tipo de responsabilidad del Estado frente a la no intervención respecto a una población muy vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Mire, en este caso, este fulano se aprovechaba de estas jóvenes mujeres que estaban en estado de indigencia, que habitantes de la calle, y entonces le obtenía favores sexuales a través de, pero él también daba a cambio algo. Cuando no cumplían con esas, satisfacían sus apetitos sexuales, pues las ahorcaba, las asesinaba. El perfil era buscar personas que de pronto no llamaran la atención para pues reclamar por la familia. Entonces por eso se mantuvo tal vez en 5 años en un sitio de Bogotá que es cerca, pues allí en el Cerro Monserrate, por donde pasaban altos dignatarios seguramente, y no darse cuenta la misma sociedad, el mismo Estado, digo, a través de las instancias competentes, entidades de investigación y los mismos policías, etcétera, etcétera, pero por la clase de perfil en la que se cometían esos asesinatos por parte de este señor. Pero hasta donde vuelvo, insisto, la responsabilidad del Estado frente a la vulneración de determinadas personas, en este caso el género femenino, por su condición de pobreza extrema, en la que este fulano pues haya cometido estos viles asesinatos. ¿Hasta dónde estaría la responsabilidad del Estado frente a una situación de estas? Y esto que hago alusión aquí es porque precisamente el caso de la sentencia de 1184, el caso de Mapiripán, al establecer que el general Uzcategui, teniendo todos los medios en la zona de Mapiripán, cuando llegaron
los paramilitares y asesinaron de manera atroz a una parte de la población de esa localidad, no hicieron nada por evitar ese resultado, que son los deberes de seguridad en el tráfico. Y tampoco, si se manifestaron esos riesgos, no hicieron nada en relación con los deberes de salvamento, teniendo los medios y la logística para evitar esos resultados. Lo que se quiere decir ahora con la sentencia de la Corte es que precisamente esa omisión, hasta el año 2001, cuando la abordó Eduardo Montealegre Linet como magistrado de la Corte Constitucional, decía yo que una persona que ha sido discípulo por haber estudiado en la escuela alemanas, bebiendo de las fuentes de Günther Jacobs, con ese criterio funcionalista o normativista sobre la imputación objetiva, ahora ha determinado llamar a unos 13 ministros por el caso del Palacio de Justicia frente a esta omisión, frente a los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Entonces, la omisión por omisión se asemeja a la misma, la conducta estructural y axiológicamente la misma, acción y omisión, pero entonces lo que se tiene en cuenta, cuál es el ámbito de responsabilidad según la posición de garante, de dónde se origina, si es competencia por organización o si es competencia institucional, y entonces determinar que si esa persona desarrolló o no deberes de seguridad en el tráfico y deberes de salvamento para que no se hubieran producido esos resultados. No es tanto la acción o la omisión, sino no se mira cognitivamente los hechos fácticos, sino si el desarrollo, la persona desarrolló deberes de seguridad en ese tráfico y salvamento, y también deberes de salvamento cuando se materializan esos riesgos. Entonces, asimismo, determina la sentencia muy importante de la Corte Constitucional de Unificación, esta 1184, que, como la sentencia C358 del 97 sobre el fuero penal militar, se dice que la competencia para investigar a los funcionarios del fuero penal militar son por extralimitación de esas funciones, pero que tienen y guardan una relación con el servicio de acuerdo a como está señalada la Constitución Política en los artículos 217 para el Ejército y para la Fuerza Pública, y para la Policía en el artículo 218, que solamente la extralimitación de funciones, pero como dijo la sentencia C358 del 97, que en tratándose de delitos que vayan contra la dignidad humana o de lesa humanidad, eso no guarda ninguna relación con el servicio, por ende no es competencia de la justicia penal militar. Ya lo decía la sentencia C358 del 97, y entonces en esta sentencia de unificación se considera que como estructural y axiológicamente la acción es lo mismo, se configuran acción y omisión bajo sus mismos parámetros. Entonces, cuando se está ante una comisión por omisión, de igual manera la competencia no podrá ser de la penal militar, porque si se trata de delitos de lesa humanidad, eso no guarda una relación con ningún vínculo, y por ende entonces tiene que irse a la justicia ordinaria, y eso fue lo que sucedió en este caso, en la que se nulitó la no admisión de tutela por parte del Tribunal de Bogotá, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia, que también la confirmó esa negativa del Tribunal de Bogotá. La Corte Constitucional entonces declara nulo tanto la del Tribunal como la de la Corte Suprema de Justicia, indicando que en estos eventos, entonces, por la condición del general Uzcategui, bajo esas situaciones de conducta omisiva frente a no realizar deberes de seguridad en el tráfico ni deberes de salvamento, teniendo los medios a su alcance para hacerlo, equivale a la misma acción. Igual entonces la competencia, si por acción y por omisión son delitos que van en contra de la dignidad humana, por lo tanto delitos de lesa humanidad, entonces la competencia igual no queda en cabeza de la jurisdicción de la penal militar, sino de la justicia ordinaria. Lo que pasa es que ahora entonces
por el asunto del Palacio de Justicia de 1985, pues estamos viendo que se llaman a los exministros del gabinete de Belisario Betancur para responder o determinarse hasta dónde hubo conducta omisiva que, relacionado con esa delitos de lesa humanidad, a establecer entonces cuál era su posición de garante, delimitando esos ámbitos de responsabilidad que se derivan de esa posición de garante y establecer entonces el juicio de imputación. Entonces, les venía diciendo que en el caso pues de este psicópata ahora que está tan mencionado, ayer precisamente vi un programa en televisivo por una de las cadenas locales, el caso del psicópata del caso de Poseto, ese restaurante en Bogotá, por parte de un sujeto que había estado prestado su servicio militar en Estados Unidos, era veterano de la guerra del Vietnam, era docente en inglés y aquí entonces terminó asesinando a su madre y a otras personas del género femenino, y finalmente entonces sucede el 4 de noviembre de 1986 la masacre el caso de Poseto, del restaurante Poseto. La mente criminal de estos psicópatas siempre hemos estado, y esto sucede también en Bogotá, hace 25 años. Pero hasta ahora entonces miremos que frente a esa responsabilidad dentro de lo que vamos ahora a examinar como competencia institucional, la garantía que debe, la posición de garante del Estado frente a las personas con debilidad manifiesta, artículo 13 de la Constitución Política, por donde podría de pronto determinarse un tipo de responsabilidad de esa índole. Y vamos entonces a pasar ya del análisis de la posición de garante, les decía, de la competencia por organización, para que pasemos a la competencia institucional. Entonces, para revisar otra vez y dejar así ya lo de la competencia por organización, pues hice el planteamiento básicamente que cuando se trata pues de esa competencia por organización, recordemos que bajo la teoría de las funciones es la posición que ocupa el sujeto en la sociedad, donde se hace énfasis en el siglo XX sobre las posiciones de garante. Entonces, esa competencia por organización, les decía que dentro de la interacción social, de esa competencia por organización, hace que haya un riesgo para los bienes jurídicos dentro de ese desarrollo social. Es decir, todas las actividades que se realicen, la gran mayoría generan ciertos riesgos, y entonces se clasifican a sí mismos esos riesgos. Pero cuando ese riesgo se manifiesta vulnerando bienes jurídicos de terceros, entonces aparecen esas figuras conocidas como la contrapartida. Para esa generación de un riesgo a los bienes jurídicos es la de tener deberes de seguridad en el tráfico. Entonces se da el caso aquí en esta sentencia, se pone un ejemplo frente a aquel que abre un hueco al frente de su casa, que debe entonces generar deberes de seguridad, es decir, colocarle una cinta avisando que hay riesgo, encender un bombillo en la noche para evitar que alguien se caiga allí. Y también se habla entonces de los deberes de salvamento cuando se materializan ya esos riesgos. Entonces, si alguien se va a la zanja
usted debe llevarlo y trasladarlo hasta el hospital porque tiene deberes de salvamento toda vez que ha generado unos riesgos para los bienes jurídicos. Entonces, eso son competencia por organización, y entonces ahí genera un tipo de posición de garante, de acuerdo pues a la nueva dogmática moderna del juicio de imputación desde el punto de vista penal. Entonces, ahí también se dice que puede generarse una posición de garante por asunción de ese riesgo. Y eso ocurre con los que salvan vidas, asunción del riesgo. Y de igual manera, entonces, la base no es de la competencia por organización, no es la solidaridad, sino el de no inmiscuirse ni entrometerse en la lesión a ciertos riesgos jurídicos, de bienes jurídicos. Entonces, esa es la base fundamental dentro de esta competencia por organización. Y entonces se habla de la competencia institucional dentro de esa misma interacción social, y de igual manera hay instituciones en las que se generan deberes de protección. La anterior, la competencia por organización, hablaríamos nosotros de deberes de no intromisión o deberes negativos, mientras que en esta competencia institucional son deberes positivos, es decir, deberes de salvaguarda, de protección, de no intromisión a esos bienes jurídicos por la condición que se tenga dentro de ese estado social. Por ejemplo, los padres con los hijos tienen una situación muy importante allí, y entonces yo debo evitar que mi hijo se cause un daño, o también debo evitar que le causen un daño por parte de terceros. Entonces son deberes de protección, conocidos entonces posición de garante de protección, como decía Armin Kaufman. Pero ya ahora entonces dentro de esa condición social, pues para la interacción social, todo en la sociedad, se generan esa distinción de posición de garante dentro de ese ámbito de competencia, que uno generado por la creación de riesgos y el otro por la relación institucional. Entonces son deberes positivos. Entonces eso en dogmática penal ahora lo entendemos mejor desde el punto de vista que pues lo que interesa es no tanto la evitabilidad o la conocibilidad, sino cuáles fueron los deberes de seguridad en el tráfico y cuáles fueron sus deberes de salvamento. Entonces se da el ejemplo también de que alguien en la calle sufre una lesión y usted como transeúnte no le presta el auxilio conduciéndolo al hospital y él fallece. Entonces se dice, bueno, ¿hasta dónde le incumbe o no? ¿Cuál es su posición de garante frente a ese transeúnte que resulta lastimado en esas condiciones? Ahí lo que se da es una sanción o se revisa el injusto, pero por el principio de solidaridad constitucional del artículo 95. Solamente se responde entonces por la omisión de socorro. Ese sería el único tipo penal a responder, porque no tiene una posición garante, que no ha generado el riesgo, ni tampoco tiene la competencia institucional para que responda como protección a ese bien. Diferente es entonces la situación cuando se tiene esa posición de garante derivada dentro de ese ámbito de responsabilidad como tal. Entonces allí miremos que realmente a mí me parece que esta sentencia del 2001, y entonces componencia del doctor Eduardo Montealegre Liné, pues ahora cobra más vigencia frente a su posición como fiscal general de la Nación. Lo mismo el ministro de Justicia actual y del Derecho, el doctor, el hijo de Reyes Álvaro, el doctor Reyes Alvarado, Yesid, quien también es funcionalista, que también es de la escuela que menciono de la imputación objetiva, quienes ambos tienen unas obras muy importantes sobre imputación objetiva.
y tal vez escuchaban en una conferencia al doctor Yesir Reyes Alvarado explicando lo de la imputación objetiva por allá unos años atrás en Bogotá, en una conferencia que tuve la ocasión de escucharle, y entonces él decía, hasta la misma imputación objetiva explicaba la situación pues del Palacio de Justicia, de donde entonces si se fuera a explicar desde la teoría del delito de la causalidad, así simplemente vista, diríamos que hubiesen sido responsabilizados hasta aquel que le vendió los proyectiles al M-19. Bueno, en fin, dentro de esa misma causalidad, si se fuera a mirar así, pues, y no como ahora, se debe tomar en cuenta la imputación objetiva, que es la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Y entonces miremos que allí también se hacen alusión a unos criterios para establecer el juicio de imputación. Y entonces, frente a ese juicio de imputación, se habla de el riesgo permitido, se habla también del principio de confianza, se habla de las acciones a propio riesgo y se habla de la prohibición de regreso, que ahorita explico de qué trata ese asunto. Y después de ese juicio de imputación se tiene que establecer es la relación del riesgo con el resultado, y entonces hay unos criterios que se han denominado como el fin de protección de la norma de diligencia, la elevación del riesgo, y tercero, el comportamiento doloso o gravemente imprudente de la víctima o del tercero, que sirven para saber cuándo se trata de una misma relación de riesgo y no de otra con distinto origen, no atribuirle a quien ha creado inicialmente el peligro desaprobado. Cuando se habla del riesgo permitido, se define así, que dice que autoriza la creación de riesgos dentro de los límites que la sociedad va tolerando en virtud de las necesidades de desarrollo. Hay riesgos permitidos, entonces claro, porque pues en toda actividad, en la metalúrgica, en la aviación, en la automotriz, todos hay ciertos riesgos que son permitidos dentro del desarrollo normal de la misma sociedad. Pero cuando esos riesgos, por eso es que se habla de deberes de seguridad en el tráfico y también deberes de salvamento, lo que está permitido. Pero si de pronto, aquí para explicar este fenómeno, por ejemplo, el riesgo permitido, podríamos decir de aquel que se le olvidó dejar encendido el bombillo para evitar que en la noche alguien se fuera a la zanja que dejó al frente de la casa. Ahí sí se excede el riesgo permitido, porque realmente una situación normal sería pues dejar encendido el bombillo, pero si se deja apagado y alguien se va a la zanja, a pesar de tener la cinta esta de prevención, pues estábamos diciendo que ya se va hacia el juicio de imputación porque excede ese riesgo permitido. Ahora, el principio de confianza, que también para delimitar ese juicio de imputación, dice, es el indispensable para que pueda darse una división de trabajo y que le permite al sujeto delegar ciertas tareas sobre la base de que los demás son personas autorresponsables que cumplirán con las expectativas que surgen de una determinada función. Eso sucede con el trabajo de los médicos con las enfermeras, con el subalterno, el que le pasa los instrumentos, es decir, hasta dónde entonces si el médico le delega a la enfermera jefe para que le aplique una inyección y realmente comete ella, en lugar de aplicarle un medicamento le da otro y lo mata. Entonces, hasta dónde entonces para establecer el juicio de responsabilidad de ese médico habríamos que decir, pero si está él dentro del principio de confianza, yo confío de que esa enfermera es autorresponsable y que lo que ella hace desborda el límite de que está dentro de mi posición de garante, dentro de mi responsabilidad. ¿Hasta dónde entonces yo entraría a responder? Lo mismo que se habla también de las acciones a propio riesgo, en las cuales se imputa a la víctima las conductas que son productos de la violación de sus deberes de autoprotección. Viene aquí el asunto de que la víctima también es culpable frente
a violar sus deberes también de autoprotección. ¿Cómo yo me le subo a una persona que la veo en estado de embriaguez que va a conducir un vehículo? ¿Hasta dónde entonces, si yo me subo a ese vehículo en esas condiciones, a sabiendas de que ese señor se puede accidentar y me puede causar un daño a mí, hasta dónde es responsable entonces diríamos que en esas condiciones la víctima también asume un cierto grado de responsabilidad compartida, ¿no? Eso es lo que se explica en los delitos imprudentes o culposos. La prohibición de regreso también es aquella, dice, según la cual el favorecimiento de conductas dolosas o culposas por un tercero no le son imputables a quien las hubiere facilitado dentro del riesgo permitido. Mire, aquí me hace acordar a mí un ejemplo, revisando por ahí todas estas obras, incluida la del doctor Jerzy Reyes Alvarado y otros autores también. Además, cuando hice mi especialización de Derecho Penal, mi tesis fue precisamente ese tema, dentro de la dogmática penal, la imputación objetiva, y tuve la oportunidad de revisar un poco más a fondo en el año 2000, hace 15 años que terminé la especialización, y ese fue el tema de moda en ese momento. Además porque estaba la ley 599, el Código Penal del 2000, y entonces estábamos estrenando un nuevo código que en su artículo 25, pues ahí encuentran ustedes que se dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica, la imputación jurídica del resultado. Y también el artículo 25 ahora sobre las acciones y las omisiones, pero entonces hablan de unos criterios formales y unos criterios materiales también. Ahí ya se explica varias situaciones en las que se entra a establecer la posición de garante más claramente ya que la orden y el mandato, para simplificar de que la comisión por omisión en los delitos de resultado, pues entonces se amplía, ese es el dispositivo amplificador del tipo penal, porque en el Código Penal pues encontramos tipos penales y encuadran la omisión propia. Por ejemplo, hay delitos que se conocen como de omisión propia, pero también hay delitos de omisión impropia, y ambos tienen una estructura axiológica muy diferente. Entonces, para la omisión impropia o comisión por omisión, que se asimila a la misma acción, entonces cuenta el asunto de que pues hay que revisar entonces puntualmente el artículo 25 para establecer entonces qué posición de garante se tiene, y frente a esas allí bien tasativamente señaladas, muy precisas las posiciones de garante allí. Por lo menos el artículo 25 de la ley 599 del nuevo Código Penal del 2000, pues avanzó a esa posición de garante, pues dentro de esos criterios materiales y formales también, refundidas las dos allí. Pero entonces ahora pues vamos más acá. Ya por ese entonces, en el 2001, sale esta sentencia de unificación, y entonces entra a esbozarse por parte del doctor Eduardo Montealegre Linet el tema de la posición de garante, de los deberes de seguridad en el tráfico y los deberes de salvamento. Mire que es que el asunto que ayer también miraba, pero no solamente estaban dando el caso de este funesto personaje del restaurante del Poseto, sino que también dieron después del séptimo día el caso, si es homicidio o suicidio, lo que sucedió en la habitación 13 de un hotel del sur de Bogotá no hace mucho, que ahora ha sido pues una polémica allí entre Natalia y Fernán. Natalia es una jovencita, era una joven de 15 años, y Fernán pues era un joven costeño, y que por el Face se conocen, se relacionan, y ese día entonces allí, que será un tema hasta muy interesante trabajarlo sobre qué pudo haber sucedido allí desde el punto de vista pues penal, porque
la investigación que hizo Séptimo Día me parece muy bien llevada, además porque hay un video donde se observa cuando ellos llegan allí a ese hotel, y entonces hay unas teorías o unas hipótesis de que el fulano, Fernán, pues termina así realmente suicidándose, pero hasta dónde pudo haber arrastrado a esa misma situación a Natalia, o si realmente fue que cometió un homicidio. Bueno, en fin, un tema de polémica allí, pero lo que quiero extraer aquí es relacionado con las declaraciones que dio la mamá de la joven, porque le preguntaban a ella que si ella manejaba Facebook, dice que no, que si conocía si sabía que la hija pues manejaba este tipo de redes sociales, diciendo que no. En fin, es decir, una posición donde hoy en día es un llamado de atención a los padres de familia, porque mire que se presentan abusos en estas redes sociales y puede llegar a esa situación lamentable hoy, en la que dos familias son las que están llorando la muerte en unas formas y en unas circunstancias muy extrañas. Pero hasta dónde entonces está la responsabilidad de los padres frente a los menores, los hijos, en la utilización de estas redes sociales. Y entonces venimos otra vez al tema de la posición de garante dentro de la competencia institucional. Si el padre, entonces hoy en día el juicio de imputación se funda es en las conductas o los resultados que debo evitar o desarrollar dentro de mi ámbito de responsabilidad, que se deriva de la posición de garante. Entonces no es tanto lo que yo haga o no haga, sino cuáles deberes cumplí según la posición de garante. Entonces hasta dónde entra a responder los padres de familia hoy en día por ese tipo de resultados. Yo debo evitar que un tercero cause un daño a mi hijo. Yo debo evitar tener armas en la casa a fin de que mi hijo no las utilice y se termine suicidando. Todos estos aspectos pueden llegar en un determinado momento, por muy doloroso que sea, a hacerse un llamado ante la justicia por ese tipo de responsabilidad que hoy en día se está manejando más abiertamente dentro de esta dogmática penal, más estructurada ahora, ya como un poco más decantada, digámoslo así, en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y cómo se está manejando hoy en día ya por estos dos funcionarios actualmente en el gobierno del doctor Santos, uno ministro de Justicia, el otro fiscal general de la Nación, y lo vemos entonces reflejado en lo que sucedió hace 30 años con el asunto del Palacio de Justicia, por la toma y la retoma guerrillera, el juicio político y el juicio que se le debe haber hecho también al señor Belisario Betancourt frente a la responsabilidad que le atañe por la omisión. ¿Cuál es entonces a esta Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, cuando en lugar de permitir que transmitieran las grabaciones de lo que estaba sucediendo, puso a darse un partido de fútbol? Entonces vamos a ver, viendo allí que si esos videos fueron ahora la pieza clave para saber qué personas salieron con vida del Palacio de Justicia. Y recordemos que por ahí aparece que al señor Plazas, al coronel condenado por el asunto, le habían encontrado un video en su residencia en la que creo que aparecía con vida el empleado o la empleada de la cafetería. Y entonces, ¿por qué razón tenían guardados esos videos en su lugar de residencia? Bueno, se han dicho muchas cosas y realmente los condenados son dos coroneles, dos oficiales que en ese entonces estuvieron en esa toma y retoma del Palacio de Justicia, y ahora se han visto pues investigados porque esas personas salieron con vida y se desaparecieron, encontrados muertos y asesinados en fosas comunes. Hasta donde la Comisión de Verdad, conformada por Aníbal, el doctor Aníbal y el doctor Nilson Pinilla y otros, hicieron las precisiones en frente al tema de verdad, de justicia y de reparación, que también es un tema que trae esta sentencia de CU 1184, porque se recuerda que en una sentencia también de la Corte Constitucional
la 293, T293, se hablaba de que no solamente el interés patrimonial de las víctimas, sino también el de conocer la verdad y que se haga justicia. T293 del año 95 no la aparece relacionada aquí, pero esa también se desarrolla en la sentencia C1149, ya posteriormente del 2001. Entonces, no es solamente el interés patrimonial, sino el derecho a saber a la verdad y a que se haga justicia. Entonces, por eso es que hoy en día entonces se están llamando personas de hace 30 años que eran del gabinete. Entonces, ¿hasta dónde? Porque si se quiere es conocer la verdad y que se haga justicia, pues entonces el llamado es plausible frente a esa comisión por omisión, frente a delitos de lesa humanidad, que se puedan establecer responsabilidades hasta de tipo penal. Habrá que esperar a ver cuáles son las resultas de la Fiscalía delegada ante la Corte de Derechos Humanos, que es la que tiene a cargo esa investigación. Pero fíjese que todo viene en un entramado, porque hoy en día que se suceden todas estas cosas, estos asesinatos y todo este tipo de modalidades en este país, sui generis, ya acostumbrados a ver tanta violencia, y de cómo entonces, mire que tiene una guarda hilando delgado, puede uno establecer que hay juicios de imputación frente a la posición de garante que se tenga bien dentro de esa competencia por organización o de esa competencia institucional. Entonces hoy en día hay que tener en cuenta esos referentes para que se hagan entonces esos juicios de responsabilidad dentro del derecho penal moderno. Pues bien, por cuestión del tiempo voy a dejar aquí ya. Quería entonces hacer una referencia más amplia de esta sentencia tan importante, la sentencia de unificación de tutela de la 1184 del 2001, con ponencia del doctor Eduardo Montealegre Liné, para que ustedes allá la revisen 1, 2, 3 veces y le van a encontrar mucho sentido de lo que está ahora pues sucediendo en el país, y es una forma una invitación a la reflexión a la comunidad jurídica que hago, para que tengan muy en cuenta pues que en esta nueva en la nueva dogmática moderna en lo penal, pues ya el juicio de imputación entonces se fundamenta es en los ámbitos de competencia. Entonces, repito, solo se responde por conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surjan de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de la posición de garante. Esa es la conclusión a que voy llegando frente a este tema pues del derecho penal de la nueva, en la actualidad, de la dogmática penal de este siglo 2021. Y entonces podemos suspender aquí. Yo creo que me quedaría de pronto me faltaría adentrarnos al asunto ya de la posición de garante y del fuero penal militar, que es otro tema. Aquí mismo en esta sentencia un tema también bien interesante, retomando esa sentencia C358 del 97, que hice mención al principio, porque en ella pues se establece que el vínculo funcional en relación con los delitos cometidos en servicio activo es por una extralimitación, y para dejar algo adelantado, es una extralimitación dentro de esas funciones. Entonces es del orden cuantitativo y no cualitativo. Es decir, por ejemplo, frente a una captura en flagrancia de delito, se tiene que emplear la fuerza desmedidamente, entonces se comete un abuso de autoridad. Ese delito sí es competencia de la justicia penal militar, porque es del orden cuantitativo, es decir, hubo en exceso
en una extralimitación en el ejercicio de la misión constitucional, artículo 218, por lo menos para la Policía Nacional, me digo, aclaro. Entonces, cuando se desborda o cuando desde un principio se piensa es con mente criminal, o se tiene otro pensamiento o otra finalidad diferente, entonces se dice que es cualitativo. Entonces así, por ejemplo, si se llega a hacer un allanamiento a una residencia, pero no se extralimitarían de las funciones, sino cuando aprovechando esa situación se viola a una dama, se dice que ya no es una extralimitación cuantitativa sino cualitativa, es decir, se rompe el vínculo funcional porque no era esa la misión constitucional a la que se lleva, entonces la competencia no es de la penal militar. Y también entonces se rompe ese vínculo cuando esencialmente son delitos que van contra la lesa humanidad, como son las torturas, el genocidio, todo lo que tenga que ver con la dignidad humana, a la fuerza pública. En esos eventos se rompe el vínculo y por ende entonces la competencia no es de la justicia penal militar sino de la justicia ordinaria. Y entonces se concluye también en esta sentencia muy importante, es que frente a las conductas de acción, cuando se rompe ese vínculo por violación de derechos humanos o de la dignidad humana, según la sentencia C358 del 97, asimismo, axiológicamente, entonces se ha de entender que frente a las conductas de omisión, pues igualmente reciben igual tratamiento, es decir, la competencia no sería de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. Sigue la misma suerte, digamos así, corre, teniendo en cuenta como base la sentencia C358 del 97. Bueno, muy bien, dejemos aquí entonces y ya pues ahondamos un poco más en este tema que me queda faltando. Muchas gracias. Bien.